Seguimos en Punto de Partida, nos visita Darío Montenegro, médico generalista, director del Hospital Protomédico de Santa Fe, de Recreo, perdón, de la provincia de Santa Fe. Darío, ¿cómo estás? Gracias por venir y me comentabas recién que están trabajando junto a otros médicos generalistas de Argentina sobre distintos aspectos, distintas reflexiones que hacen a la atención primaria de la salud. ¿Por qué y en qué consiste? Sí, bueno, esto es un proyecto que venimos desarrollando hace varios años en relación a un marco asociativo, colaborativo de varios compañeros que están en distintas partes del país, al respecto de poder un poco volcar en la escritura experiencias que tienen que ver con el trabajo diario, que tienen que ver con reflexiones y análisis en relación tanto a los procesos de gestión de los servicios de salud, ya sea de algún hospital perdido en la Patagonia o en alguna zona inhóspita, como también en una zona urbana, claro, una zona semiurbana. Esto involucra a compañeros que están en varias zonas del país, en la Puna, en la zona, como dije recién, de la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, aquí en la provincia de Santa Fe, claro, en Tucumán. La experiencia de Tucumán es muy interesante en lo que significa el trabajo en alta montaña, es decir, la atención de salud, en la lógica de la atención primaria de la salud, y el desarrollo que implica esto en términos de llevar al menos la garantía del derecho a la salud a los lugares donde se hace muy difícil el abordaje de ese tipo de problemas. Para aquellos que no conocen detalladamente o no conocen el término de atención primaria de la salud, ¿qué significa en grandes trazos? Sí, bueno, atención primaria de la salud, que en realidad se la sinonimiza a primer nivel o al centro de salud barrial. En realidad sí, el primer nivel o el centro de salud, llamado antiguamente dispensario, podemos decir que es la puerta de entrada a la atención primaria de la salud. Pero nosotros interpretamos, digo nosotros, desde el movimiento de salud colectiva y de medicina general familiar a nivel nacional y también internacional, que la atención primaria de la salud es una estrategia que organiza el sistema de salud en relación a varios aspectos, desde lo que tiene que ver en el campo prestacional, es decir, las prácticas básicas que tiene que tener una persona ante una situación de enfermedad, las prácticas que hay que disponer en relación, por ejemplo, a lo preventivo, el campo de lo preventivo de las enfermedades que causan muerte, ya sean patologías oncológicas, cardiovasculares, las inmunizaciones, etcétera, y también la atención de lo que significa el trasplante renal, el trasplante hepático, lo que requiere insumos de alta tecnología y de alto costo, también están atravesados por esta estrategia de APS, porque de alguna manera el ordenar el sistema de salud en relación a esta estrategia pone al sistema de salud como garante del derecho a la atención de la salud. Fuera de la APS, los sistemas que están organizados por afuera de la APS tienen una lógica puramente biologicista y muy relacionado, en el caso, por ejemplo, del subsector privado de nuestro sistema público de salud argentino, enfocado más que nada a lo que tiene que ver con el lucro, ¿no? Pero el Estado no está para el lucro, sino que está para garantizar derechos. Entonces, claro, la APS en sí podemos definirla también como una política pública de salud que ordena el sistema público de salud hacia una lógica de derechos. Hablando de las reflexiones, de las distintas experiencias, ¿cómo puede ayudar a esto digamos, en particular, escuchar a un médico que está trabajando en la Puna para otro médico que está en Santa Fe, en Buenos Aires, en Rosario? Sí, básicamente, primero una lógica que involucra y nos involucra a nosotros como movimiento de salud colectiva y medicina general familiar es el trabajo en equipo. O sea, en todas estas experiencias, reflexiones y análisis, de los cuales muchos de los que van a salir en esta publicación impresa son con un contenido de un método científico de investigación muy fuerte, muy sólido, tienen que ver mucho con el trabajo en equipo, es decir, no solo la participación del médico, sino del equipo de salud. Como casi todas tienen que ver con lo que se denomina el primer nivel de atención y con un énfasis en la APS, en la atención primaria
de la salud se ven reflejadas muchas cuestiones que tienen que ver con los equipos de salud en estas experiencias. Básicamente porque la complejidad que atraviesa el primer nivel, que no es la complejidad tecnológica, sino más bien es la complejidad económico, social, política, no es lo mismo, por ejemplo, el abordaje de una situación de abuso infantil en un niño que está en un centro de salud en la zona urbana de San Luis, o en la zona rural de la provincia de Buenos Aires, o en nuestra zona rural aquí en nuestra provincia, al respecto de tener las herramientas para poder trabajar ese caso, ese tipo de casos. Son distintas coyunturas, que requieren múltiples miradas y requieren muchos esfuerzos que son muy desgastantes, pero que está demostrado que en casos de esas características la interacción de un equipo puede ayudar muchísimo más que el acto médico en sí, que ayuda también, pero que no es todo, ¿no? Sí, la experiencia, ¿no? Como escuela de trabajo, en el caso de la medicina. Darío, estamos en una situación del país muy compleja, estos últimos 3 años y medio, 4 cuando termine la gestión de Mauricio Macri, van a dejar un saldo en materia de salud complejo. ¿Cómo lo están viendo desde la medicina general? Más allá de la situación de Santa Fe, que no es lo mismo que la política del macrismo, pero digo, ¿qué es lo que necesitaría también el sistema público de salud argentino a futuro, con un gobierno de distintos signos? Sí, yo creo que, creo, y esto lo hemos reflexionado con nuestro movimiento, hay un retroceso fenomenal a partir de la llegada de Macri a la presidencia, en tanto a las políticas públicas de salud, que obviamente van de la mano de una lógica neoliberal, en la cual el Estado se retira como garante no solo del derecho a la salud, sino obviamente de la atención básica, por lo cual ha habido un retiro también en lo que tiene que ver en la organización estructural del Estado, es decir, a partir de la disolución del Ministerio de Salud Nacional, que si bien Argentina es un país federal y cada provincia tiene su gobierno en salud, la lógica del Ministerio de Salud que se ha construido a lo largo del advenimiento de la democracia ha sido básicamente como la construcción del poder de rectoría sobre las provincias, al respecto de políticas públicas que, por ejemplo, tienen que ver con el campo de las inmunizaciones, el campo de la definición en la provisión de las políticas públicas de medicamentos, mejor dicho, de la producción pública de medicamentos, que es un punto que está absolutamente congelado, porque a nivel país. A nivel país hay una cuestión ahí muy severa. Sí, no es el caso de Santa Fe. Sí. Entonces, el retiro también en políticas de salud sexual y reproductiva, el retiro en oncológicos, el retiro en tratamientos para la tuberculosis, es decir, que son de muy alto costo y que, evidentemente el Estado Nacional pretende que esto se haga cargo del Dios mercado, ¿no? Nosotros, desde nuestro movimiento, no compartimos en absoluto eso. Sí nos parece que hay que revisar un montón de políticas a futuro y que tengan por objeto, básicamente, garantizar la atención a la enfermedad, obviamente, para todos los sectores, sin una lógica de demanda, sino más bien de subsidiar la oferta, de que podamos garantizar tanto un trasplante cardíaco como un paracetamol para un niño que tiene fiebre. Eso hay que discutirlo porque además yo estimo que después, o ya durante esta crisis, los daños colaterales de esta crisis los vamos a ver en la próxima década. Claro. Sobre todo el daño en salud, porque la proyección, si uno quiere, epidemiológica respecto de los trastornos en la salud mental que esto está provocando, por el desempleo en personas mayores de 50 años. Físicos. O sea, una serie de cosas y ni hablar de la desprotección en relación a las condiciones laborales de la población, que eso va para atrás también en cuanto a la salud general de la Y hablando población. del contexto mundial, me parece también interesante, Darío, la mirada de ustedes, porque hay movimientos en el mundo, por lo menos los principales países del mundo. Por ejemplo, Trump recientemente impulsó un tratado de libre comercio con Inglaterra, tratando de colonizar el sistema de salud británico con empresas privadas. ¿Les preocupa esto que está pasando en el mundo? ¿Cómo puede repercutir en Argentina? Bueno, sí, nosotros, una referente del sistema de salud británico es Alison Pollock, que es una sanitarista muy reconocida, más a nivel
de perfil bajo, pero ella viene hace mucho tiempo planteando que, particularmente el caso de Gran Bretaña, se viene generando una privatización del Sistema Nacional de Salud, que es un sistema muy interesante, que se ha perpetuado ya a partir de la posguerra, que ha garantizado gratuidad, universalidad, principios que son muy sagrados para el movimiento nuestro. Y es verdad que ya antes del cambio de gobierno en Inglaterra con Theresa May y en la transición con Boris Johnson se ha generado una oferta por parte de Estados Unidos, porque obviamente el mercado de la salud, tomado entre comillas mercado en Inglaterra, que creo que es de 60 millones de personas, que es a lo cual el NHS, el Sistema Nacional de Salud británico, le está proveyendo atención, es harto apetecible para la penetración de las empresas de medicina privada, que son las empresas de aseguramiento, y está claro que ellos tienen un objetivo, que es ingresar al mercado de la salud. Primero, según lo que dice Polio, que es un poco la privatización encubierta de determinadas cuestiones que son también de alto costo y que en realidad pasarían a ser pagadas por el propio Estado, pero hacia estas empresas. Que de hecho hay algo parecido, también lo hay en España y países que por ahí tienen sistemas de salud que están garantizando la universalidad, porque el viraje hacia el neoliberalismo en Europa Occidental también es un hecho concreto. Es un hecho concreto. Y hay una mirada de retiro del Estado como financiador y como regulador. O sea, ahora bien, me imagino que hay atención de ustedes en función de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa en nuestros territorios, porque estos tratados de libre comercio, hablábamos de un tratado entre Estados Unidos e Inglaterra, pero también los gobiernos neoliberales de Latinoamérica los están impulsando, así que sí. me imagino que ustedes están atentos a esta sí, situación. Particularmente lo que está sucediendo en Brasil, que es preocupante en el sentido de que Brasil ya hace varios años que ha podido garantizar un sistema único de salud a un humilde juicio nuestro, con obviamente dificultades y aciertos que, como ocurre en cualquier transformación, el sistema único de salud brasilero le está dando atención a 200 millones de personas. También es un mercado voraz, o digamos un objeto, un target de las empresas prestadoras de servicios privados, y sabemos que el gobierno actual brasilero está retrocediendo en el sentido del financiamiento, está liberando tecnologías, liberando en el sentido para que sean prestadas por los privados, que en realidad se termina generando a partir de la desfinanciación de lo público. O sea, si uno tiene, por ejemplo, un equipo, hablando en términos de tecnología, que puede producir anteojos, supongamos una máquina que produce anteojos en forma gratuita a la población, como también existe por estas latitudes, si yo dejo de financiarle los insumos a esa máquina, bueno, la gente que necesita anteojos y lo necesita va a ir a buscarlo al mercado. Entonces es un poco direccionalizar hacia el mercado algo que el Estado lo estaba garantizando. También en el caso de Brasil, del SUS, es algo muy interesante, el programa que abarca la atención de la salud bucal. Inclusive hay datos muy interesantes, particularmente de la OPS, que evalúa un poco el nivel de desdentación de la población a la hora de valorar determinados indicadores de calidad. Y sabemos también que el gobierno brasilero actual está desfinanciando el programa de salud bucal brasilero, que incluye desde prótesis hasta arreglos denominados endodóncicos. Sí, o sea, sí. Hay una regresión muy importante sobre eso. Por otra parte, quien muestra algún avance ya en el campo, digamos, de los gobiernos que no son neoliberales o que no se identifican como tal, uno es Bolivia, que ha lanzado el Sistema Único de Salud a partir de diciembre del año anterior y 1 de enero de este año, que en realidad es un sistema nacional integrado de salud, un paso y una apuesta muy fuerte en tierras donde va para atrás todo esto, que el gobierno boliviano haya lanzado esto. Y también el caso uruguayo. El caso uruguayo, particularmente la semana pasada, estuvimos en una conferencia virtual con gente de muchos países que mostraban con mucho énfasis y una valoración positiva de lo que viene desarrollando Uruguay, que también es un sistema integrado de salud que integra lo público y lo privado, integra lo privado en lo público, pero no para obtener beneficio de lo público desde lo privado, sino más bien con una fuerte regulación, sobre todo en el caso de las tecnologías, porque por ahí lo que ofrece el privado muchas veces es el acceso
a determinadas tecnologías de uso irracional o no, dependiendo, porque hay que reconocer que también obviamente la medicina privada puede estar ofreciendo... Bueno, la meca en ese sentido para evaluar es Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos, el sistema privado ofrece cada vez más tecnología. Eso muchas veces no se condice con las necesidades. Y los indicadores de salud de la población. Así que en realidad nosotros estamos viendo que Bolivia y Uruguay están un poco yendo a la cabeza y a contramarcha del resto de Latinoamérica. Y particularmente con México, que también México ha hecho una apuesta muy fuerte desde la asunción de López Obrador. Básicamente una medida muy sencilla, pero que es políticamente significativa y que implica un impacto muy fuerte, ha sido la gratuidad de los medicamentos en el primer nivel de atención, que también empezó a funcionar, creo que fue, no recuerdo si fue a inicio del año pasado, cuando asumió López Obrador, a inicios del año, o sea, la asunción fue creo que en el 2017 y al inicio del 2018 ellos lanzaron la gratuidad de los medicamentos en el primer nivel, lo cual es importantísimo. Porque, imaginemos que en Argentina, en algunas provincias, esto no sucede. Sí. Particularmente lo de México es muy interesante porque México y Colombia vienen aplicando una estrategia que aquí fue anunciada con bombos y platillos, la cobertura universal de salud, que nosotros sostenemos que ni es universal, ni es cobertura, es una privatización encubierta y una transferencia de recursos públicos a lo privado sin ningún tipo de regulación ni control. Darío, gracias por estos minutos. Gracias. Hasta aquí llegamos en punto de partida, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2, Veo de Cable Video Digital. Hasta entonces.